Ok, entonces, lo primero que necesitamos para construir algo es tener una idea. ¿Tener una idea? Ese es el primer paso. Puede que sí, pero antes de eso hay que tener algo antes de la idea. Porque pues, si yo te dijera, ¿quién quiere emprender algo acá? Cuéntame, ¿cuál es su sueño? Mira, quiero emprender, si Dios me da la oportunidad de poder volver a emplearme del día 2, día 1, día 2, quiero comenzar a armar algo de lo que yo sé, trabajar con Elías, hacer una empresa con Elías, una empresa con Elías, un sistema de desarrollo de software, de gestión, apoyo. ¿Pero como tienen la idea específica o general? Yo un poco general, pero tengo claro el foco. El foco al menos. ¿Y más? ¿Qué más? Bueno, nosotros con Felipe tenemos la idea de comprar una parcela, un terreno grande de alta hectárea, construir mi casa y construir donde pueda hacer el centro de eventos para la iglesia y también Un centro de eventos. claro, sí. Más o menos igual como tenemos peluquería, crecer en la venta de los productos que estamos vendiendo. Pero la capital es que no Falta el capital. igual dentro de la peluquería se estudia todo lo que es de belleza, manicure, todo lo que va relacionado con eso, estética y mañana también queremos abrir todo eso, El tema con ese frente, yo he hecho realmente una cosa que no haya con Felipe, él tiene todo, o sea, es un tremendo profesional. El problema es que a lo mejor el lugar no es el mejor porque no puede cobrar más. Entonces, quizás el tema de él es moverse al otro lado. Claro. Entonces, quizás un desafío de eso, para ellos, para Felipe y la Solange, es eso, moverse allá. ¿Dónde están? En la Pintana. Entonces los cortes son a 2 luquitas y en circunstancias que perfectamente puede cobrar 5 lucas. Entonces está limitado en eso. ¿Cuál es su Yo sueño? Paulina. Paulina, ¿cuál es su sueño? ¿Cuál es su proyecto? ¿Cuál es su Yo idea? quiero, sí, yo tengo una idea, o sea, un proyecto quiero hacerlo, quiero comprar para un y hacer como vender joyas, quiero comprar joyas. ¿De vender joyas? Sí, siempre no sé por qué siempre lo sentí, me llama la atención hacer eso. Pero yo no estoy hablando de joyas cara. No, sino que joyas De 100. Es que son así, son joyas así también, son joyas así que de repente va a un evento, Un llamarío. claro, Accesible. accesible a todo el bolsillo, o sea, para... Bueno, el ¿Cuál es su sueño nombre? el de mi esposo, que estaba José. José. Virna. ¿Su nombre? Nombre Virna. Virna. Sí, y instalar una vidrería. ¿Pero es el sueño de él o el suyo? De los dos. Pero el mío personal, formar una empresa de aseo. Como una empresa cero. ¿Y no tenías ya algo? No, Estamos ahí Igual. tratando de formar. Solamente como un comentario, Patricio, tengo una niña que se tituló Ingeniería Civil y nunca no trabajó nunca empleada y armó su empresa de aseo, le va espectacular. Fue a Miami el año pasado, se dio la buena vida, le ha ido excelente. Y ahí ¿Su nombre? Tania. Tania. ¿Usted cuál es su sueño? Yo quiero, si bien soy nutricionista, quiero armar un restaurante. Porque todo surgió porque yo soy vegetariana. Y llevo 2 años que yo salgo con mi familia y me cuesta un mundo ver qué comer. Porque no hay opciones como para gente vegetariana o vegana. Entonces me gustaría, o sea, que sea amplio, pero también enfocarme en ello. Ahí vi un nicho. Hay un buen nicho que está creciendo harto, ¿verdad? La gente cada vez se preocupa más de comer sano, de ver la procedencia de los productos. Interesante. Cristian. Mi sueño es que a mi hija le vaya bien para que A ver, tu hija.
No, no tengo claro el foco, ¿Ya? pero sí conversando con el hermano José, me vino una idea a la cabeza. Sí. Sí, colocar algo así como asesoría. Hay gente que quiere emprender negocios Ya. y no sabe cómo llevar la parte contable. ¿Tú la parte eres administrativa. contador? No, soy ingeniero informático. Ingeniero informático. Sí. Ok. Ese- David. David. Tener una onda. Mata gigante. Un chiste, un chiste. Chiste ganando. Ahí. No. Dale. La verdad no tengo como un sueño así de decir quiero tener una empresa o esto, pero no sé, va a sonar muy raro, pero en realidad mi sueño es vivir la vida de manera feliz, haciendo lo que yo sea, lo que yo haga, desempeñándome en lo que yo haga, vivirla feliz y tranquilo. ¿Estás estudiando? ¿Qué estás haciendo? No, estoy esperando que me llamen de un trabajo, ya di la entrevista y el próximo año quiero entrar a estudiar. ¿Quieres estudiar? La verdad estoy como un poco dividido, pero estoy más tirado a ingeniería en electrónica. Electrónica. Claro. ¿Y la otra división cuál es? Ingeniería en construcción. Pero Como hombre, yo opuesto. No. La ingeniería más compleja, la ingeniería electrónica y la eléctrica. Claro. La más difícil. son las más... Sí. Y él tiene un pasado de estudiante cientista político. ¿Qué está hecho? Yo he estudiado 2 carreras, pero nunca las terminé. ¿Por qué? Yo creo que la primera no la terminé por inmadurez. ¿Qué edad tienes, David? Yo tengo 21. Ya. Y la segunda carrera, la última que yo estudié fue pedagogía en historia. Pero ¿La primera fue, perdón, cientista? no, la primera fue cuando yo salí de la media y dije, ya tengo que estudiar algo y me metí en ingeniería mecánica en producción industrial. Ya. ¿Y Pero- cuánto te Pues ya faltó? está con los cálculos, cálculo 1, cálculo 2. No, de hecho, las notas que doy en matemáticas fueron puro 7. No es muy ¿Y exigente. por qué dejaste eso? Yo diría que por inmadurez. Más que nada por eso. De pronto no sentirse capaz de hacer algo. Yo diría que más que nada por eso. Más que por el hecho de que me haya costado, ¿no? Yo diría que más que nada por eso. Por inmadurez. Sí. ¿Y la segunda? Porque profesor en historia es como, no sé, querer ser músico en Chile. Está lleno de profesores en historia. Yo, por ejemplo, en el colegio donde yo iba, las jefes de UTP, las personas que estaban corcheteando todos los días las pruebas, eran profesores en historia. No tenían cómo desempeñarse. Ya. Y entonces dijiste, esto no es para mí. No es que, o sea, a mí me gusta enseñar, mucho enseñar, pero bueno, he aprendido que no necesariamente uno enseña en una sala de clase, uno puede enseñar en cualquier área de la vida y en realidad donde me ha tocado estar, le he enseñado a la gente en lo que he podido y también he aprendido de la gente. Y ahora David está entre la electrónica y la construcción. Claro. Ok. ¿Qué va a ser de diferente esta vez? Yo creo que lo diferente es entender la trascendencia que tiene el trabajo y el estudio. Ya. Yo diría que eso. Porque en el fondo uno piensa mucho en un sentido idealista, el trabajo generalmente uno tiene cuando sale del colegio la mentalidad de cambiar el mundo, pero no mucho la mentalidad de cambiar el propio mundo de uno al momento de trabajar. Creo que en ese sentido fue lo que más vi cuando estudié pedagogía en historia. Todo el mundo ahí quería cambiar el mundo. Todo el mundo quería hacer la revolución del lápiz, por decirlo así. Pero en realidad una carrera más que nada es para editar y cambiar para mejor el mundo de uno. Creo. Para cambiar tu mundo. Claro, para cambiar mi mundo. Para Cuando hablas de tu mundo, ¿de qué mundo hablas? la vida de uno. ¿Tu vida? Claro, si bien es una mentira que para ser feliz hay que tener plata, pero la verdad es que se vive con plata. Entonces tú quieres trabajar para tener plata. Y claro, yo creo que en el fondo para eso se trabaja. Sí. Pero obviamente
desarrollo Entonces está ahí en una contradicción vital, porque así como está la ingeniería civil o electrónica y por otro lado la de construcción, Claro. tú por un lado estás diciendo que quieres una vida para ser feliz y pleno, pero por otro lado quieres ganar plata, ¿no? Lo que pasa es que la vida tampoco es ser Buda y irse al monte y meditar toda la No, vida. es O que esa vivir es una- también, por es- ejemplo, en una oficina. Es una dualidad. Claro, 20 horas durmiendo 4 trabajando, sino que encontrar el equilibrio ahí para poder vivir plenamente. En el fondo esa es mi búsqueda. Pero lo que te mueve es el dinero. Bueno, si bien es por la gracia de Dios que tengo un techo sobre mi cabeza, pero ese techo se hizo con plata. Y yo he visto la ropa que he visto por plata. Y el día de mañana voy a comer algo por plata. No, Porque tengo plata. es una mentira, Eh, un engaño. Lo que pasa es que vivimos en un mundo en donde necesitamos plata. No necesitamos plata. Por ejemplo, cualquier persona tiene un gusto. Me gusta tomar Coca-Cola. ¿Qué tengo que hacer para obtenerla honradamente? Pedírsela a alguien que te la dé. Pero puedo comprarla. Dependiendo de mí mismo, tengo que comprarla. Para ser parte del sistema capitalista, tengo que poner de lo mío y... Ok, si se dan cuenta, lo que yo estoy haciendo con David es llevarlo al callejón sin salida. Claro. Esa es la única forma en que David logre verlo. Ahora, si los seres humanos lo que tenemos es que cuando nos incomodan nos queremos salir de ahí. ¿Sí? Entonces, por eso te pregunto yo si quieres trabajar profundo en ti. Yo sabía que en este grupo iban a llegar menos, lo sé. Y sé que el segundo sábado van a llegar menos también. Yo creo que van a llegar más. Lo que pasa es que ¿Sí? sí. Está bien, pero en general los seres humanos lo que tendemos a hacer es a diluir nuestras energías, porque cuando vemos que nos cuesta, ya entonces no es tan rico. No. ¿Sí? Entonces, ¿por qué te hago esto? Porque si yo sigo ahí, él ya me dio el permiso, así que puedo seguir. ¿Sí o no? ¿Cierto? ¿Sí? ¿Tengo el el hecho de que permiso? ya esté en este nivel. ¿Cierto? Puede que no le guste y quiera salir arrancando. Y una de las cosas que va a ocurrir entonces es... Te faltó acá, no lo veo. Sí, voy al tiro completo, pero aprovecho esta instancia. Y una de las cosas que va a ocurrir es que nos vamos entonces a generar algo. Ok. ¿Han escuchado esta parábola de la rana ardilla, no? ¿Sí? Dice que si tú pones una rana en una olla con agua a temperatura ambiente, perdón, si la pones en agua caliente, ¿qué pasa con la rana? Salta. Si la pones en una temperatura ambiente y le pones fuego lento abajo, ¿qué ocurre con la rana? El agua caliente se acomoda y se empieza a aturdir y no se da cuenta que se cocina en su propia sopa. Eso ocurre cuando no estamos dispuestos a trabajar. ¿Ves? A veces el agua caliente es mucho mejor. Entonces, tú no viniste a la primera clase, David, entonces hay algunos conceptos que quizás de cómo yo al menos lo planteo, no es una verdad absoluta, yo lo he aprendido en mi experiencia personal y también en mi formación cristiana. ¿Ves? Y estás en una contradicción absoluta, que es la dualidad del bien y el mal. Quiero esto, o el dinero o la vida plena. ¿Ves? Entonces tu objetivo está siendo quiero dinero, eso es lo que tú quieres. Y lo que no ves es que no buscamos dinero. Que el dinero no lo posea. No, ni siquiera Ese eso. concepto- Yo busco, es como si tú me dices como... Cuando tú piensas en algo que te gustaría hacer, para lo que tú dices necesitas tener dinero. Tim, cuéntamelo. Algo que me gustaría hacer Hacer o tener.
muy banal, Lo que sea. tener una indumentaria así deportiva bacán. De mi Ok. equipo. De tu equipo, ¿sí? No, no contar los equipos, las camisetas como de acá, encuentro muy- Ya, igual, el Manchester, el Claro, Barcelona. sí, ¿no? Barcelona, Real Madrid. Ok. ¿Para qué querés eso? Ser bacán. Claro, porque ¿Para qué? ¿para qué lo quiero? No hay respuestas malas. Eso es lo que te estoy Sí, diciendo. no hay respuesta mala. Quiero que sea honesto, hermano. ¿Sabes qué? Para que las minas me vean, me cuelen. El más rico de todos. Una buena respuesta. Porque, buena respuesta. porque lo encuentro bacán. Lo encuentro, ¿Cómo te hace sentir eso? Claro, cómodo. Tú en el- No, pero es que hay otra ropa cómoda también. Creo que tira pinta. Ah, ya, por ahí estamos empezando a ser honestos, ¿ves? Claro. Por eso es que si tú no vas a vivir desde tu verdad, miéntete, cuéntate el cuento. Pero no en el sentido de que las minas me van a ver, sino que No tan importa, sencillamente yo te doy un ejemplo. Para ti, pintan. me Yo veo te di una como opción para Claro, así claro. y te la jugué al tiro para que ya relaje la vena. Por ejemplo, y se lo suelte. si voy a jugar a la pelota, preferiría ir así, porque me veo más bacán que, por ejemplo, con una polera y una, no sé, una chancla. Lo que, si tú te vistes así como un super equipo, te va a ver más bacán. O sea, la gente te va a ver como a ti. Porque primero, mire, lo primero que me acabas de decir es me voy a ver. Entonces, obviamente lo que tú Claro. estás buscando, a ti te importa veo. lo que otros dicen. Claro, se vea. ¿Sí? Y lo que otros dicen de ti. ¿Sí o no? Claro, Entonces estás buscando aprobación, validación. validación de los demás. Y en esa validación de los demás tú te quieres sentir cómodo. Respetado. Respetado. Ah, por ahí estás empezando a ser honesto contigo. Respetado. ¿Sí o no? Entonces la primera pregunta es: ¿quién te faltó el respeto a ti y no te hizo sentir poca cosa en tu vida? Porque ahí viene. Claro. ¿Sí o no? ¿Tú vives con papá y mamá? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Tu mamá es súper amorosa? ¿Sí? ¿Tiene ahora espacio? ¿Cómo? De esas mamás como que sobreprotectoras, que se meten en todo, te cuida mucho. No la mamá abuelita, así que... No, pero te cuida harto. Claro, ¿Sí o no? ¿Tu papá es más calladito? mi papá es más... ¿Quién se nota más en la casa? Si yo voy a tu casa, ¿quién nota más? ¿Tu papá o tu mamá? Cuando está, Los dos, pues. ¿quién se lo da más? Yo te estoy haciendo responder a ti porque yo me imagino cómo es tu casa. ¿Quién se nota más? ¿Quién es Maya? ¿Quién es más bueno para hablar? Mamá. Papá es más callado, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Quién cede más? Papá, ¿cierto? Mamá, ¿sí? ¿Cómo eso? ¿Quién cede más en las cosas? ¿Quién cede ¿Las más? cosas se hacen más bien como mamá quiere o como papá quiere? Como mi mamá. Ah, por algo yo llevo 15 años en esto. Algunos me dicen que yo tengo una bolita de cristal, así como que... De alguna manera siempre creo que es un don que Dios me dio, nomás de poder ver más, pero en el fondo es lo que tú estás buscando es aprobación social. ¿Sí? ¿Lo ves? Y lo que buscas en la ropa, no es la ropa en sí, es que te aprueben socialmente, que te hagan sentir especial, que te hagan sentir respetado, que te hagan sentir grande. ¿Sí? Porque lo que estás buscando ahí entonces no es la pinta, lo que estás buscando es lo que te da la pinta, que es satisfacción, que es respeto. Y eso lo puedes obtener no a través de la pinta o del dinero, ¿lo notas? Y no estoy diciendo con esto que no tengas dinero, sino que lo que estás poniendo es el dinero por sobre, porque socialmente es muy valorado tener dinero. Y eso a ti te permitiría ser bacán, ser respetado, ser lo que sea. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay en ti a trabajar? Tu relación con el merecer, con el reconocimiento. ¿Sí? Sí. ¿Querés que siga más profundo? Sí, sí. ¿Sí? Espero que... ¿Tienes rabia con tu padre y tu madre? No. ¿No? Aquí hay un elemento ahí, el elemento que iba por esa línea era mi hermano, pero ¿Por ya qué? no tengo rabia contra él. ¿Por qué? Lo que pasa es que mi hermano, Raúl, él fue el primer hijo del matrimonio de mi papá. ¿Sí? Entonces, el primer hijo casi siempre es el más difícil,
es, por ejemplo, el que lleva en sí como por la carga de la inexperiencia de los padres. Sí. Generalmente un hijo tremendamente mimado o casi siempre es con problemas, incluso, Es muy exigido. claro, Todos los errores los cometen los papás con el primero. claro, es como el conejillo de Indias. Sí. Entonces, mi relación con mi hermano cuando yo era chico no era muy buena, ¿Por qué? porque por la manera en que tal vez se crió mi hermano, porque Ya. bueno, después de todo éramos niños, entonces yo siempre fui como pasado a llevar por él. Sí. Entonces eso a mí siempre como que me dolió. ¿Y qué te dolió de qué? ¿Que él te pasara a llevar? Claro. ¿Y qué más te dolió? Yo diría de pronto, yo siempre decía, ¿por qué me tocó vivir esto? ¿Por qué mi Ah. papá no hizo nada? ¿Por qué mi mamá ¡Ah, no hizo nada? aleluya! Repite eso. ¿Por qué mis padres no hicieron nada? Eso. Entonces, Pero vuélvelo a decir. ¿por qué mis padres no hicieron nada? ¿Cómo te sentías porque tu papá no hiciera nada? Me dolía. Ah, entonces tú me acabas de decir recién que no tienes rabia con papá ni mamá. Hoy en día, cuando creces, racionalizamos nuestra experiencia y nos contamos cuentos porque además en la iglesia me dicen honra a tu padre y a tu madre y todas esas cosas que la sociedad dice que hay que ser buenos hijos y todo lo demás. Pero Ahora, tengo rabia con el viejo. ahora, yo conversaba con mi mamá porque mi mamá vivió como lo mismo, pero no con su hermano. Mi mamá me conversaba, ella vivió como algo peor, pero con su mamá. Y ella vivió una infancia tremendamente dura, llena de carencias, llena de abuso. Una mujer que la trataba, mi abuela trataba pésimo a los hijos, a punta de garabatos, para aquí y allá, una infancia terrible. Pero mi mamá me decía, piensa en la vida que tuvo mi mamá, una mujer que tuvo 6 hijos, que se embarazaba cada 5 minutos, por decirlo así, que estaba condenada a lavar trastes y trastes y trastes de ropa. Y ella te lo decía eso para qué a ti. Para que que tú enten- comparándote con la vida de tu abuela para que ella te sintieras un afortunado. porque ella entendiendo que lo que vivió no lo vivió tal vez porque sus padres se lo quisieron dar así, Sí. sino porque tan sencillamente fue lo que le tocó. Entonces me decía, pucha, David, yo no te pude dar ciertas cosas, o ciertas cosas no debieron ser como debieron ser, pero fue por esto, no porque te odiáramos o etcétera. ¿Por qué fue? Por las propias carencias que tuvieron mis padres. ¿Ok? Ellos no te dieron cosas a ti entonces. ¿Y O- eso cómo no, te afectó a ti? No cosas, sino que de Lo que pronto, sea, posibilidades. claro, de pronto gestos o de pronto tal vez un trato justo, porque no caía en la mente de ellos, porque no fue algo que ellos hayan visto nunca. Entonces eso a mí me hacía entender que no es tanto la culpa de la gente, es el contexto de la gente. O como por ejemplo que alguien llegue y nos pasa a llevar en un negocio, supongamos que estamos en una fila en un negocio, y alguien viene y nos pasa a llevar y toma nuestro lugar y compra algo. Y uno se siente ofendido, a mí me ha pasado, y de pronto uno ve y ve que la persona se compró un cigarro. Entonces, este compadre me pasó a llevar porque estaba totalmente angustiado, tal vez no porque me quería hacer un daño. Ah, bueno, la explicación que tú te puedes dar. Claro, el compadre, y tal vez esa es la razón. Entonces me llevó más a tratar de entender el por qué, que ensimismarme así, tal vez un pensamiento egoísta y decir, no, esto fue lo que me tocó a mí, la vida me debe esto, y ir pensando en esa línea. Entonces tú eso ya lo tienes resuelto. Sí, porque yo antes tenía mucho resentimiento contra mi hermano. ¿Ya? Tu hermano fue el objeto de tu resentimiento, pero no solo él. Yo tenía ese resentimiento y como resentimiento con la vida, todo el contexto. Y yo en el retiro que fui, yo pude liberarme de esa carga, perdonando. Sí. Yo te perdono porque te entiendo. Es como cuando Jesús dice, Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Ujú. Ya sí. Yo diría que ¿Cuál es tu aprendizaje entonces? que la vida de uno no está determinada tanto por lo de afuera. Que uno puede centrarse y decir en un momento determinado de mi vida, por ejemplo, alguien que pitea, oye, ¿por qué yo soy drogadicto? Tal vez porque viví en ese contexto, pero yo sé que me hace mal y puedo dejarlo por mí mismo. Yo diría que ese es el aprendizaje. O así, tal vez me siento muy helado con lo que me pasó y puedo rumiar eso hasta los 40 años, hasta los 80 años. Y yo creo que debe ser tremendamente triste una persona que tiene 80 años, que debería estar teniendo buenos recuerdos, mirar para atrás y decir, viví toda mi vida enojado cuando pude haberla vivido de otra manera. Sí.
Ese es mi aprendizaje. Que no todo está determinado por lo que está afuera. Que uno puede tomar cierto control y decir en un momento basta, yo no quiero esto más. ¿Y cuál es tu aprendizaje para tu desafío? Porque si no vas a repetir la historia. Que ¿cómo enmarco esto dentro de lo que yo quiero estudiar? O en realidad Lo único que estoy haciendo ver es tienes dos carreras inconclusas. Y la pregunta es, ¿qué va a ser de diferente para que la tercera sea exitosa? Exactamente. ¿Cómo podría no repetir la historia? Yo diría que no dejando que los demás determinen, por ejemplo, no dejar que las expectativas de los demás sean mis expectativas. Por ejemplo, a mí siempre me fue bien en historia, cuando iba en el colegio, siempre. Pero cuando llegué a estudiar pedagogía en historia me di cuenta que era algo que no me gustaba, porque, por ejemplo, en la pedagogía en historia se estudia mucha filosofía. Y en realidad la idea de estudiar el pensamiento de un viejito que vivió hace 3000 años y hacerlo parte de la vida de uno, lo encuentro como perder el tiempo. O sea, si hago eso, prefiero hacerlo por mi cuenta. Hay una diferencia entre el que estudia filosofía y el que piensa y hace una línea de pensamiento. Entonces, me obligaban a leer mucho, esto es lo que piensa... ¿Eres bueno filosofando? Esto es lo que piensa Jacques Le Goff o tal persona, o leamos la interpretación. Mira ahí, mira. Hoy está claro que eres un joven inteligente. Eso sí. ¿Ya? Está claro que lo eres, ¿sí? Te reconozco por eso. Ahora, dada tu nivel de madurez, hay algo más profundo al que no quieres ir. Que no tiene que ver con si estudiaste filosofía, si Sócrates era entretenido o Descartes era mejor que Platón. No. Eso sí, leíste a Nietzsche y te bajoneaste. Sí, como el más típico. El tema es, porque yo te partí hablando de tu familia y no te... A ver, ¿qué pregunta le surgió a usted inmediatamente cuando yo le describí a su mamá y a su papá? Bueno, es lógica. Que como yo sé eso, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Se notaste eso? ¿Cómo sabes? Le dije que tenía como 15 años. ¿Por qué crees que lo sé? Que lo ha visto anteriormente. Lo he visto muchas veces. Y de alguna manera, de tanto entrenamiento, estoy calibrado para ver ciertas energías. Y porque creo honestamente que de alguna manera Dios me dio algún talento para ver cosas que la gente no ve. ¿Ya? Y en el fondo tu perfil tiene que ver cuando tu energía, que es una energía que está buscando aprobación social, que además ha tenido 2 carreras que no has terminado, me está diciendo que tu relación con el logro de resultados está truncada. ¿Sí o no? Sí. ¿Y de dónde se trunca eso de tu relación con papá y mamá? Me cuesta como hacer la relación. Sí, yo te puedo explicar la lógica para que llegues ahí. ¿Por dónde me tengo que ir? Lo que tú requieres es estar dispuesto a verlo, porque si no te vas a quedar atrapado en el mundo de las ideas. Tú tiendes a ser muy intelectual. Tú eres bueno para filosofar. Sí. Lo que pasa es que la filosofía y la historia no conjugaron el otro interés que tiene que ver con aprobación social, hartas lucas. Y el negocio ya no se hizo interesante. Ya no era entretenido ser profesor de historia. Claro. ¿Sí o no? ¿Lo ves? Por ejemplo, en ese sentido, si yo hubiese nacido en Japón o en Alemania, hubiese sido profesor, yo creo. Entonces, shalala. Porque creo que tiene, por ejemplo, porque creo que tiene validación allá. Ah, bueno, si yo hubiese nacido en Noruega, comería ballena. A lo que me refiero es que tal vez no quise ser profesor de historia no por mi
no porque me faltó convicción, sino que porque fue algo relativo a la validación de los demás. No hay aprobación social. Y tú Claro. estás buscando aprobación social. Tú estás buscando aprobación. ¿De dónde viene eso? Voy directo al grano para que te dé vuelta. Y si no lo ves, y mis si no lo padres ves, ¿dónde no me validaron? sí, obvio que no te validaron. Tú sientes que no te validaron porque además entraste en la pelea con tu hermano. De a quién validaban más, a quién le daban más atención. Y la rabia de que a él le daban más atención que a ti. Si no ves la historia de Caín y Abel, si la Biblia no es un tratado de psicología, pero te muestra cómo funcionamos los seres humanos. Lo que tú hiciste es, mira, un hombre a los 4 años, los hombres tenemos 2 pegas psicológicas. La primera es desvincularnos de mamá. Mamá es rica, chupé su tetita, estuve en su guata. Pero la realidad se impone. Yo me miro físicamente y veo que tengo algo que mamá no tiene. Y que mi hermanito, mis primitas o quien sea tampoco tiene. Entonces existen los ellos, nosotros que somos ellos y ellas. Entonces hay un primer trabajo psicológico que es desapegarse de la mamá. En el fondo el niño le dice a la mamá, mamá, yo no me digas tú a mí cómo ser un hombre porque tú no sabes lo que es ser un hombre. Y si tu mamá es llenadora de espacios y por amor te controla, te dirige y todo, más internamente aprendemos a veces sacamos la rabia o la contenemos porque nos dicen que es malo enojarse con papá o mamá. Pero esta madre llena estos espacios y te está diciendo cómo ser hombre. Y ahí viene la segunda pega que es, ¿quién sabe aquí qué es ser hombre? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Papá. Y papá, en el 85% de los casos más, es un ausente psicológico. Le delegó la responsabilidad de la crianza a las madres. Papá es proveedor, mamá experta en relaciones. Entonces yo no le cuento mis cosas a papá, se las cuento a mamá. Después de un tiempo tampoco siquiera a ella. ¿Por qué no le cuento a mamá? Porque mamá no sabe cómo es ser hombre, porque no es hombre. Y al único hombre que le podría contar y abrir mis intimidades a mi papá. Pero este viejo es un mangoneado a mi mamá. Porque la que toma las decisiones es ella. Internamente yo como niño digo, ya mamá, no te metas tanto en mi vida, déjame en paz. Pero no me atrevo, me como la rabia. ¿Y cómo compenso esa rabia? Me vuelvo encantador, amable. Y al volverme amable busco esta aprobación social, busco en los demás esta validación que quedó truncada entre qué es lo que es ser un hombre, porque papá es el logro, papá es el resultado. Y papá está ahí de mueble. O al menos, y no estoy hablando mal de tu padre, estoy diciendo que la interpretación que tú quizás hiciste como hijo es, él no está siendo el hombre que yo quisiera que fuera. Me dejó aquí olvidado en los brazos de una mujer diciéndome que lo que es ser un hombre. Este viejo lo más probable es que a él lo trataban más duro que a mí y no sabe cómo establecer una relación de intimidad conmigo y yo tampoco con él. Por eso no le muestro a ningún hombre y mucho menos a una mujer mi intimidad, mi vulnerabilidad. Y mis logros, mis resultados, mi esencia masculina, que tiene que ver con generar un resultado, se ve truncada porque estoy en una pelea, en una lucha con papá, no quiero ser como tú, pero con los años me voy convirtiendo en ti y por eso voy dejando las cosas de lado, porque ¿para qué las quiero si no me vas a reconocer? ¿Qué saco con tener un bendito título si tú jamás me vas a reconocer? Entonces te puedo ir al carajo porque no lo voy a hacer. Voy a hacer como que estudio, voy a ir a la universidad, pero no voy a sacar el título. Aunque no lo declares inconscientemente, una parte de ti que está dolida, te boicotea. Entonces, fuerte, ¿no? Entonces, ¿qué tan profundo quieres ir? Va a depender de qué tan profundo es tu sueño. Porque aquí no se trata solo de que tú digas, mira, como una idea, un negocito y tirarlo en un labio. No, si tú no vas profundo en ti para cambiar algo que te tiene tomado profundamente, que tiene que ver con tu relación del merecer, merezco que papá, porque lo que buscamos es, cuando voy donde papá y me saqué un 5 y le mostraba a papá un 5, ¿qué nos decía papá? ¿Qué le dijeron? Pero es un 6, ¿sí o no? Y cuando ¿qué dice el niño? Mira, un niño se le rompe el corazón
Porque un niño no valora. ¿Quién me contaba el otro día que le pusieron un 40? Mi hermana. ¿Sí? Con un niñito chico que no tenía idea que me pusieron un 40, papá, le llegó a mostrar la nota, está en el jardín, no sabe lo que seguramente era un 4. Se le pusieron un 40 y él feliz porque no sabía lo que era un 40. Nosotros no tenemos a los 3, 4 años la valoración de qué es más, qué es menos. Tú le pasás un billete de lucas o de 20 lucas a un niño, es lo mismo. No. Tú le puedes dar una moneda a peso y él cree que es el millonario del mundo. Esa es la inocencia y esa es la caída del huerto del Edén. Algo que nos rompió esa inocencia. ¿Ves? Dejamos de creer, de sentir que éramos uno con todo, con la vida, que bella vida, ¿no? Ya dejó de sorprendernos la mariposa, la oruga, los chanchitos, ya el niño algo ya no es tan necesario. Entonces, nosotros, si simplemente nos quedamos en la superficie y no vamos a la raíz, entonces cuando somos niños y mostramos este 5 y nos dicen, podría ser un 6, se nos rompe el corazón, porque como niños no tenemos todos los recursos para entender. A mí una cosa que me pasó con eso, con respecto a las notas, era, por ejemplo, uno podía llegar con un 7, pero daba lo mismo porque era lo que tenía que hacer. Para allá te quería llevar. Porque cuando llegaste con el bendito 7, ¿qué te dijeron? Claro. Con tu deber nomás cumples, cabrito. Es lo que tenéis que hacer. Sí, pues, o sea, ¿qué querís? Premio. Claro. ¿Y qué estabas buscando tú detrás de eso? Claro. Aprobación, de sentir que papá te ama. Porque papá es el que celebra los logros. Y este viejo ni se mueve, pues. Así le traiga un camión con diploma. ¿De qué vale? Entonces, llévalo eso a tu vida profesional, estudiantil, laboral, y llévalo a tu vida espiritual, porque vas a proyectar a Dios a través de tu padre. Yo vale que lea la Biblia, que haga todo lo que tenga, que me dice el pastor, que además es hombre, y me evoca otro hombre en mi vida. ¿De quién me habláis? Ahora, nos podemos quedar aquí en el traje de fútbol, pero eso no es enfoque. En todo caso, para salvar mi responsabilidad, en los retiros yo doy un tema que se llama la paternidad de Dios. Entonces matamos a todos los viejos. Porque lo que tú dices es lo correcto. Nosotros vemos a Dios como nuestro padre. Entonces, ahí viene el gran problema. Entonces, cuando entrego ese tema es decirle, nuestro papá no es el modelo este es el modelo perfecto de la paternidad. Pero requiere sanar la relación con papá. Sí. Reconociéndote. Porque no se trata de ir a cobrarle a papá la cuenta, se trata de entender que tú, con los recursos que tenías de niño, entendiste en esta dinámica familiar y hiciste una lectura. Pero una lectura de quién eres tú. Yo, dado que papá le da más atención a mi mamá, más atención a mi hermano mayor, ¿tú te sentías cómo? No validado. No, la emoción que surgía, que es pena, tristeza, rabia, que Claro, es pena. mucha pena, ¿sí o no? Claro. Y cuando tenía esa pena, ¿qué te explicabas cuando decías, papá, tengo esta pena? ¿Qué interpretación le dabas a que papá y mamá le dieran más atención a tu hermano y no a ti? Yo soy quien para ellos para que no me den la misma atención que mi hermano. ¿Yo qué? Claro, yo no. ¿Yo no qué? Dilo tú, ¿qué? Claro, yo no. ¿Yo no? No soy, soy inferior a él, una cosa así. Sí, eso lo decía ahora a los 20 y tantos, cuando niño, ¿cómo lo habrás dicho? Yo no qué. No sé, cuando niño me explicaba muchas cosas. ¿Qué? Yo no importo, yo no valgo, no me aman, no merezco amor, soy feo, soy tonto, chico, feo, lo que sea. Cualquier cosa que te dijiste dolió. Le repito, nunca como que me lo dije. Así como. No, que no lo recuerdes. Claro, puede ser Otra eso. cosa. Puede ser eso. Otra cosa. Claro. La emoción pero el tiene que sentir ser- está. Pero la emoción es inmediata y aparece la sentencia respecto a quién soy. ¿Yo qué? Yo no importo para papá y mamá. Claro. ¿Sí o no? ¿Y por qué lo puedo decir que es más o menos por ahí? Porque en el fondo, ¿qué es lo que papá y mamá te dicen toda la vida? Estudia, mijito, sabe alguien en la vida. Que es un gran error, ¿ah? Que nos digan a nosotros que para ser alguien en la vida necesitamos tener un título. Bueno, ya era. ¿Sí?
Ya somos alguien. Yo no necesito el título para ser. ¿Sí? Entonces, eso es lo que requiere sanar David, porque si no, la ingeniería civil, lo que sea, se te va a generar. Y puede que lo termines, pero puede venir otro desafío. El trabajo, un negocio, lo que sea, y lo vas a ir dejando a medio andar. Porque lo que requiere sanar en ti es tu relación con el logro, con el reconocimiento. Porque en el fondo lo que buscamos es amor. Si lo quieres llevar desde el punto de vista bíblico, cuando nos separamos de Dios, de esta fuente, porque Dios es amor, de la fuente de amor, añoramos ese amor. Queremos volver y buscamos afuera alguien que nos ame. Y creemos que para que ese alguien otro nos ame necesitamos tener cosas. ¿Sí o no? Hay otros que resuelven de otra manera. Tú resolviste diciendo que la gente, sea lo que sea que vaya a decir de ti, sea lo máximo. Para que tú así puedas decirle una vez más. Hay un niño pequeño en ti diciéndole: papá, ¿viste que yo sí soy importante? ¿Ves que me puedes ver? Ahora sí me ves. Ahora que tengo este trajecito y simulo ser del Manchester, ¿me ves? Ahora que tengo este título, o tengo esta casa, o tengo este auto, ¿me ves? ¿Me puedes decir por fin que me amas? ¿Me puedes hacer sentir valioso? ¿Te resuena, no? Ese es el trabajo. Lo demás es... Yo te vuelvo a decir, yo he trabajado la figura de mi padre. Mi padre murió cuando tenía 4 años, yo. Y todo el mundo me hablaba mal de mi padre porque era medio mañoso, parece el viejo. Mañoso, el viejo, sí. Mañoso. Entonces mi abuela y mi tía siempre hablaban mal del viejo. Era esos viejos que se enojaba y se paraba de la mesa, lo mismo estar comiendo y se mandaba a cambiar, ¿no? No estaba para chica, era un guaso de olor, no sabía leer ni escribir, firmaba con el dedo, hacía su firma. Y tuve que enfrentar la historia con mi padre, que no es una historia fácil, es dura, es cruda la historia de mi padre. Y mi relación con este padre que se muere, que es súper distante o lejano. Y yo me crié a los 4 años en la iglesia. Claro, este papá sabía hasta lo que pensaba. ¿No ves? Pero de alguna manera es un padre enojoso. Porque lo que se produce en nosotros como niños, cuando no podemos tener intimidad con papá, es un padre herido, un padre enojoso, tenemos rabia. Por eso nos enojamos tanto. Pero no estamos enojados con papá. En el fondo, si queréis ir más profundo, tú no estás enojado con papá, ni con tu hermano siquiera. ¿Sabes con quién estás enojado? ¿Con Dios? No. Con el ¿Ustedes lo ven? ¿Sí? Sí. ¿Cierto? Ahora, de fuera siempre es más fácil. Más verlo. fácil, Sí, ¿no? sí, Más fácil. Y cuando te toca a ti, vamos a ver después. Lógico. Estás enojado contigo mismo. Porque en el fondo tienes rabia de tú no haber sido suficientemente bonito, atractivo, inteligente, valiente, grande para hacerte notar más que tu hermano. Ese es el juego que... Y lo que hacemos es proyectar entonces en el hermano, en el otro, para victimizarnos. Entonces, mira, aprovechando esta explicación, vamos a ver, ocurre algo en mi vida, si no, este es un inconveniente en tu vida, ¿sí? Claro. Algo pasó. Por alguna razón, la relación con mi hermano era mala. Él me hizo cosas, ¿sí o no? Porque te ha hecho alguna, según tú. Si trajera a tu hermano, viene acá, ¿no? ¿No viene? De repente, sí. Si viniera y se sentara acá y yo le preguntara, me contaría su versión. La otra vez le hice un coaching a 2 hermanas, mayor y menor. Y primero la había tenido por separado. Y el cuento calzaba súper bien. La mayor sintió que cuando llegó esta hermana 3, 4 años menor, la desplazaron.
que ella ya no importaba, que ahora importaba la guapa, la hermana chica. Y como ella tenía pica, le decía a la otra que no deberían ni nacido. Y la chica sentía que sobraba en el mundo porque con su existencia, con solo el hecho de haber nacido, vino a quitarle algo a alguien. Y esta era más culposa y esta más entradora. ¿Notas o no? Todo a partir de una experiencia. Nació un hermano. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué explicación te das tú de lo que ocurrió en tu vida? Tú dices que no has conseguido esto porque en tu vida algo ocurrió, ¿no? Claro. ¿Qué? Dame alguna explicación, por ejemplo. Piensa en algo en tu vida que no ha resultado como quieres. Piensa en algo en tu vida. Desde te despidieron, desde alguien te falló, alguien te dijo algo que te hizo sentir mal, alguien no se comporta como tú quieres, alguien te pegó, la vida te quitó a tu papá, a tu mamá, fuiste pobre, lo que sea. Llegaste tarde, hoy día tu amigo te dejó tirado. ¿Sí? ¿Qué explicación te daría la vida? Que la vida que te tocó, ¿no? Claro. ¿Sí o no? Entonces, esa explicación que nos damos de sea lo que sea de nosotros, ¿dónde está? ¿Está fuera de ti o está dentro de ti? En mi contexto no. Está fuera. Claro. Ni siquiera lo elegí. Ni siquiera lo elegí. Por lo tanto, eso, como está fuera de ti, ¿en qué te transforma? ¿En? Inocente. ¿Eres culpable de algo? No. No. Eres absolutamente inocente. ¿Y cómo se siente ser inocente? ¿Cómo se siente? Sin poder. Impotente, ¿no? No puedes hacer nada. ¿Qué podrías haber hecho tú en la vida que te tocó? Yo de mi generación, estoy hablando de primos, hermanos, compañeros de universidad, o sea, compañeros de colegio básico, fue el único profesional. No hay más. No hay más. No quiero decir que necesite ser profesional, yo ya colgué mis títulos hace rato, bueno, me sirvieron de mucho. Me sirvieron para dar una imagen de que era profesional y que tenía posgrado y todo eso demás y me abrió puertas. Pero en la práctica no me aportó. O sea, para mi transformación personal me puso en escenarios que me permitieron aprender cosas, pero lo que estudié en la universidad, cálculo y esas cuestiones me ha transformado mucho. Entonces, como la explicación que te das es eres inocente, te sientes impotente, por lo tanto eres víctima. Yo soy soy hijo de un segundo matrimonio de mi papá, porque él enviudó del primero. ¿Sí? Y enviudó por un hecho bien trágico. ¿Sí? Y te lo voy a contar no para que te compadezca ni nada, y para que también lo mantengas en el contexto que te lo quiero compartir, no para que me hagas, siga, ay, qué terrible, o para que te puedas sorprender. Mi padre era un guaso de campo y encontró a su mujer en la cama con otro hombre y la mató, le dio un trancazo y arrancó y lo mandaron y lo pillaron, lo metieron preso, 15 años preso estuvo y lo iban a fusilar. ¿Lo ves? Y por ahí un trámite, uno de mis hermanos del matrimonio mayor hizo un trámite con un abogado y lo indultaron. Ahora, yo me enteré de esa historia como cuando tenía 20 años, por ahí. Pero como que siempre la conocí. Yo he tenido que explicarme muchas cosas porque yo fui concebido después de esa experiencia de él, no antes. ¿Ves? Y a los 4 años se muere en un accidente de tránsito. Y yo puedo contarte mi vida y hacerle una tragedia. Muchas veces lo vi así. En algún momento dado me pregunté, ¿para qué? Tiene que tener un para qué
esa experiencia. Porque si no hubiese tenido el padre que hubiese tenido, la madre que hubiese tenido, si no me hubiesen criado en la iglesia desde pequeño, con todas estas cosas buenas y con sus pros y sus contras, no sería quien soy hoy. Ahí logras cambiar la interpretación de tu propia historia. Porque si no, como eres impotente, ¿cómo sabes? Las emociones que surgen son resentimiento, impotencia, ¿sí o no? Resignación y querer tener razón. Si somos víctimas de lo que nos pasa. ¿Sí? ¿Cómo te sientes así? Esto es muy usado y aquí yo quiero... a veces nosotros en la iglesia usamos mucho esto como culpando al diablo de que nos hace cosas. Y no estoy diciendo que no exista el mal, ni la fuerza del mal. Estoy diciendo que nos justificamos en que hay otro que nos hizo caer, hay otro que nos puso en la tentación, hay otro afuera. ¿Lo ves? Yo soy inocente. ¿De qué me hago cargo? Por eso si estudia el concepto único real de perdón, tiene que ver con volver al origen y reparar. Hacerte cargo de lo que puedes cambiar y transformar en ti y en la gente que afecta. Si no, no. Entonces, la otra forma de verlo es que es mi falta. Hay algo que yo no estoy aprendiendo. Y ahí entonces de inocente paso a responsable. Y entonces ahí me siento con poder, puedo hacer algo. Si no, y en vez de víctima entonces soy un actor. Empiezo a ser protagonista. ¿Por qué a la gente le gusta tanto el fútbol? ¿Por qué es el deporte más masivo? ¿Sabías por qué o no? Hay deportes que pueden ser más entretenidos. De hecho, por ejemplo, 90 minutos para que hagan un gol o ninguno. Los gringos juegan básquetbol y ganan 180, 213. Pero juegan con la mano, sí. Esa es la diferencia. Pero no tiene más. Porque quiere tener razón del fútbol. En el fútbol es como mayor gloria en juego. Mayor gloria. O sea, mayor como mérito. Sí, porque, por ejemplo, yo puedo ser el jugador que, si yo hago el gol, por ejemplo, todo el mundo se acuerda del que hace el gol, nadie se acuerda del arquero o todos los que se mataron corriendo. En todos los deportes tiende a ocurrir eso. Pero a lo que voy es, ¿sabes por qué a la gente le gusta mirar el fútbol? A eso voy. Por la buena en el lugar, ¿Sabes por qué? Porque todos podemos ser entrenadores desde la gradería. Todos podemos decir, ya, pero corremos la orilla, pero ¿cómo no puse este otro por aquí, puso por la izquierda? Todos podemos dirigir. Y cuando al arquero le ve, pero ¿cómo no la atajó tan tarado el arquero? Todos podemos. Otra cosa es estar ahí con 90.000 espectadores, saber que si la metía adentro te ganaste la Copa América. Es otra cosa. Es distinto ser protagonista y jugar el propio juego de tu vida que mirar desde fuera y simplemente intelectualizar de lo que podríamos hacer si es que alguien no hubiese hecho algo que me afectó. ¿Notas la diferencia? Ahí recién eres actor. Ahí recién eres tú el encargado de tu propia vida. ¿Sí o no? Entonces, el precio de la inocencia es la impotencia. Y el precio de tu poder es la responsabilidad. Y ser víctima de las circunstancias, obviamente que es una droga altamente adictiva. Si no, ve a Adán y Eva. ¿Qué hizo Adán cuando Dios le preguntó qué hiciste? La mujer. Estaba de súper responsable, ¿no? ¿Qué le dijo? La mujer que me diste, ella, no yo. No asumió. No asumió su responsabilidad. No asumió y dijo, yo me elegí, yo falté, yo me equivoqué. Mi ambición, mi temor, mi miedo me hicieron desear algo. Y aunque tú me habías dicho que no, lo hice igual.
¿Qué hizo? Culpó a otro. Y desde ahí, tú entonces vas a estar sin poder hacer nada. Porque si lees la Biblia, en ninguna parte Dios dice, ustedes quédense tranquilitos, yo las voy a hacer todas. Quédense ahí. Ustedes son mi pueblo escogido, no hagan nada. Si lo ven en el comienzo de la iglesia, en Hechos, capítulo, yo me acuerdo, capítulo 1. Y recibiréis poder, Capítulo 2. 1:8. Y recibiréis poder. De poder hacer algo, de afectar el entorno, que ocurra algo allá afuera. Por eso la iglesia, ¡pum!, crece en todo lo... Porque tenían ese poder. Dijeron, le creemos a Dios, nosotros podemos llevar este mensaje, podemos hacer algo. No nos quedamos encerrados. ¿Qué hicieron al principio, antes en el aposento alto? ¿Qué estaban haciendo los apóstoles? ¿Estaban? No. Estaban escondidos. ¿Sí o no? No salgan de aquí, dice Jesús. Están reunidos. Entonces nos tendemos a esconder cuando no tenemos poder. ¿Cómo te haces poder? Siendo responsable. Es la habilidad de responder. La habilidad de hacerte cargo. Si no, nos quedamos en eso. Entonces, mira, incluso culturalmente nosotros hablamos de una manera en la que no nos hacemos responsables. ¿Sí o no? Desde la Presidenta de la República para abajo. Mal ejemplo. Mal ejemplo, pero para que vean que no es un tema de educación. Ajá. No tiene que ver con los años de escuela que tienes. Ni una clase de castellano, ya que fuiste profe, ¿no? O estudiaste para profe. ¿Cómo hablamos cuando no nos hacemos responsables? ¿Ah? Decimos las cosas así. ¿Cómo qué, por ejemplo? Hablar por otros lados. Sin pensar. Sí. Y no dice... ¿Alguien vio la película El hombre bicentenario? Sí. La hace Robin Williams, que él es un robot al principio y que se va trabajando con la inteligencia artificial, va empezando a leer y a ganar inteligencia y finalmente se va transformando en una especie de androide, va creando corazón artificial y así. Entonces uno de los primeros aprendizajes que él cuando era solo un robot, le decía a su amo, tocaba el timbre, decía, amo, uno va a abrir la puerta. Amo, uno le trae el café. Amo, uno le trae el diario. Así lo decía el robot. Y él se empieza a leer, y como tenía inteligencia artificial, se da cuenta que la gente usaba el nombre y que había una personalidad, había una individualidad. Y él en ese momento le pide a su amo que le ponga un nombre y que lo deje de llamar, y que ya no se va a llamar más uno, sino que se va a referir a él por su nombre y va a hablar en primera persona. ¿Sí o no? O sea, ¿cómo hablamos nosotros en tercera persona cuando hablamos de nuestra propia experiencia como un uno? Lo que pasa es que cuando a uno le han enseñado, o cuando... Yo te voy a pedir lo siguiente, que haga el siguiente ejercicio y lo chequees en tu guata. Cuando dices, cuando uno tiene pena, dilo en voz alta. Chécale en la guata. Ahora di cuando yo tengo pena. Cuando yo tengo pena. ¿Qué es más fuerte? El ¿El yo o el uno? El yo, porque cuando hablo de uno, me estoy saliendo de mi experiencia, la que esté siendo, alegría, pena, rabia, lo que sea, y hablo de que cuando uno, él, el que está allá, ese pato, de hecho los psicópatas hablan en tercera persona, hablan de sí mismo como un otro. Sí, lo que pasa es que cuando Patricio se enoja, es como una especie de, así como Hulk, no sabe qué le pasa. Así hablan los psicópatas, que uno tiene rabia y por eso uno
Ah, Juanito hace esto. Y está hablando de sí mismo. ¿Sí o no? Entonces, desde ahora en adelante, yo te voy a forzar a que cuando hables aquí, hables de yo. No por ser tú el centro, sino para que hables de tu presencia, de tu experiencia en primera persona. No como algo que pasa afuera. Yo pienso, yo creo, yo siento. A mí está pasando esto. Porque así te apropias de tu experiencia, te metes en ella. Otra forma que tenemos de hablar es con el tú. Lo que pasa es que cuando tú tienes pena y tú estás triste, entonces como que no querés ver a nadie. ¿Te has contado las cosas así? Sí. ¿Y de quién estaba hablando? Yo le digo, no, yo no tengo pena ahora. Entonces, cuando hables en la sala, yo te voy a preguntar, ¿quién uno? Para que tú puedas, desde tu experiencia, empoderarte en tu capacidad de hacerte cargo de algo. ¿Ok? ¿Ah? Ese gran problema en la iglesia, Sí, sobre ¿por todo qué? con las mujeres. Cuéntanos, ¿cuál cree usted el Sí, problema de la porque iglesia? siempre uno comete... Uno, ¿viste? yo cometo alguna falta y a veces no se piden disculpas o sin querer uno daña a otra ¿Quién uno? persona. Yo daño a otra Yo persona. daño a otra persona. Yo he dañado a otras personas y no les pido disculpas. Pero la actitud también de la otra persona y eso generalmente pasa en todas, hasta la empresa, en todo. En todo el orden de vida, sí, doctor. ¿Qué hay que hacer? Uno ora para Uno. que yo oro para que Strike yo dos. cambiar, para yo mejorar mi actitud. Pero siempre Qué terrible. Qué terrible. O sea, uno no se ¿Es que no es tan fácil? Uno no se Sí. mide. Como estamos atrapados, entonces Uno no obvio sabe. Es que es la culpa de uno. no nos vamos a empoderar en nada, nos vamos a quedar siempre mirando de espectadores. Por eso es que nos cuesta hacernos cargo de nuestra propia experiencia y hablar de lo que yo estoy experimentando como yo lo estoy viviendo en ese momento. Y no tiene que ver con que sea verdad absoluta, es mi verdad. ¿Lo ves? Ahora, ¿por qué te genera eso? Porque estás evitando algo, estás resistiendo algo. No estás creando nada. La regla de oro de Jesús dice, no hagas con los demás lo que no quieres que hagan contigo, ¿cierto? Sí. No dice eso. Eso no sirve de nada. ¿Qué dice Mateo 7:12? Haz con los demás lo que quieren que hagan. Todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así haced vosotros con ellos. Entonces que yo no te odie no significa que te ame. Entonces no se trata de yo buscar así como qué malo tengo en mí para restringirme, sino es me conecto con lo que yo puedo crear y puedo darle a otro. Me conecto, yo voy y creo eso. Yo soy si lo vemos, yo soy ese rey, yo estoy a cargo de mi propia vida, de crearla, porque Dios me dio esa capacidad. Yo estoy en ese control. Eso significa el rey, el que está a la cabeza de él, el que toma el control de una situación, el que hace que ocurra algo. Porque si tú lo quieres ver, si todo lo que en tu vida está te pasó, eres víctima. No puedes hacer nada. ¿Qué pasó? Es que me tocó el papá que me tocó. Sí, pero no te tocó porque te tocó nomás. Y el problema no es cómo fue mi papá, sino la interpretación. ¿Qué hice yo con ese episodio o cómo fue mi papá conmigo? ¿Qué interpretación yo le di? Eso es lo que yo elijo. Y desde cómo eso determina mi vida. Entonces acá requieres hacer un trabajo de entender cuál fue el aprendizaje de tu padre, porque él vino a aprender algo, y cuál es el tuyo. Y entender que si tú no superas este aprendizaje en tu familia, se va a repetir.
eso, ¿qué dice la Biblia? Que el pecado de los padres seguirá hasta la tercera, o más bien, no dice no seguirá, visitará. Una buena pregunta, ¿a qué se refiere con visitará? ¿Ah? En la tercera y cuarta generación. Los estudios de psicología muestran que un problema no resuelto en una familia se repite hasta 4 generaciones. Entonces, ¿cuál es la generación llamada a hacer ese cambio? Es la que dice, yo voy a hacer este cambio. Ya no más solo pensando en mí, sino también en mis hijos, en mi descendencia. ¿Sí o no? Pato, un comentario, está un poco asociado a lo que estás planteando. Yo de un tiempo a la fecha he estado siendo inquietado, yo creo que por el Señor. Empecé a darme cuenta de varios hechos que hacemos que nosotros, como iglesia, en general, nosotros, nos preocupamos de satisfacernos nosotros con Dios. Y Dios me ha estado como planteando algunos puntos, como por ejemplo los hijos. Entonces, somos un poco egoístas, nosotros, para mí. Alguien me dijo la otra vez, es que en esta iglesia, y resulta que la persona también es parte de la iglesia, entonces le echamos la culpa a los demás. Entonces, como que Dios me ha llevado a decirle a la gente, no piense tanto en usted, si usted se va a hacer salvo. ¿Qué pasa con sus hijos? Entonces queremos que el día domingo, lo cuento así, queremos que el culto sea lo más cómodo para mí, pero no pensamos ninguna vez en las personas que están pasando por ahí. Entonces queremos todo para nosotros, un poco por eso me tomo lo que tú dices, me gusta lo que estás planteando. Entonces queremos todo para nosotros, sentirnos el día domingo, ojalá en el tercer cielo, y ojalá ver ángeles, arcángeles, serafines. Pero resulta que si Dios viene, si el Señor viene, y si somos bien concisos en lo que la palabra dice, si los hijos no se han acercado a Dios, se quedan. Entonces como que Dios me ha hecho mutar, cambiar un poco el esquema, y quiero hacer cambios basado en eso. El desafío ahí es, tú mismo pusiste en Facebook hace poco, que lo leí, ¿por qué la iglesia no impacta a la sociedad? Así es, de ahí viene, mucho antes vengo